Nuestro Dios, esta mañana estamos estudiando el libro de Apocalipsis y queremos continuar con el mensaje que Dios da a la iglesia llamada Laodicea. Así que Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, usted sabe, a medida que lo encuentra, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Gracias por estar esta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por su fidelidad. Venimos a escuchar la palabra de Dios, es el énfasis en nuestra iglesia, la palabra de Dios. Saludos, hermano Schwenke, escribió saludando y dijo más segura. Nunca olvidemos la palabra de Dios, la palabra más segura. Muy bien, las escrituras dicen: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para revestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar. Padre, es un gran privilegio venir a tu presencia. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis sobre la revelación de Jesucristo. Pero gracias también por velar por el bienestar de tu iglesia local. Gracias por los mensajes a cada una de las iglesias. Y ahora de manera para concluir, tenemos el mensaje a la iglesia en Laodicea. Y Padre, por más dura que la reprensión, nosotros, este pueblo, lo necesitamos. No queremos tener este estado de tibieza, Padre. Oh, no anhelamos ser vomitados por ti. Cuando mires esta iglesia, debe producir, Señor, gozo en tu corazón, como los hermanos de Filadelfia, porque amaron tu palabra. Pero cuando miras la iglesia en Laodicea, o probablemente mirarás esta iglesia o el corazón de alguno de nosotros, y te dará náuseas, Señor, por la tibieza de nuestra vida. Perdónanos, repréndenos. Trata, Padre, este terrible mal en nuestra familia, en nuestra iglesia. En Cristo te ruego. Amén. Hermanos, por favor, pueden ustedes ocupar sus lugares. Estamos en el año 90 después de Cristo Jesús. La palabra de Dios, esta poderosa carta llamada el libro de Apocalipsis, está yendo de iglesia en iglesia. Comenzó su ruta por la iglesia en Éfeso y ahora llegamos a su último destino, la iglesia en Laodicea. 7 iglesias en Asia, 7 iglesias reales, 7 iglesias locales, 7 iglesias independientes, 7 iglesias autónomas con 7 pastores diferentes, cada una con su propia característica, cada una brilla de una forma diferente, pero son las iglesias del Señor. Y nos anima tanto al meditar la palabra de Dios, que es todo lo que necesitamos para ser reconocidos por una iglesia del Señor, para que nosotros podamos gozarnos recibiendo los mensajes de la palabra de Dios para la iglesia. Solo necesitamos que la gloria de Dios esté en medio de nosotros, mientras se predique la palabra del Señor, mientras hay un mensajero de parte de Dios que diga: así dice el Señor, y hay un grupo de hermanos que atesoren el mensaje de la palabra de Dios y lo pongan por obra. El Señor estará siempre con nosotros. Somos una iglesia de la palabra del Señor. Así que cuando meditamos en el último mensaje que Dios da a la última iglesia que se ubica en el último lugar de Asia, la iglesia en Laodicea, usted y yo tenemos que prestar atención, porque mientras hemos visto cómo
cómo el mensajero recorre la ruta de cualquier otro mensajero en esos días, una carretera romana que iba empezando de Éfeso y terminando en la Odisea. Hemos visto el mensaje en cada una de las paradas, y algo que hemos notado en una constante es que las iglesias en el Señor, con excepción de dos iglesias, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Filadelfia, las demás iglesias han ido de mal en peor. Con la iglesia en Éfeso, que empezó a abandonar su primer amor, el más grande mal que podemos enfrentar delante del Señor es porque hemos incumplido el primer gran mandamiento de amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. El peor mal es quebrantar ese gran mandamiento. Y cuando nos apartamos de amar al Señor, de su palabra, su pueblo y sus caminos, todo lo demás es una caída larga, hermano, caída libre. Es una serie de vueltas que solamente nos lleva a degradación, y es lo que pasó con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y es lo que está pasando con la iglesia en el Nuevo Testamento. Éfeso empezó a apartarse del Señor. Pérgamo empezó a incluir otro tipo de doctrina. Tiatira empezó a convivir con la inmoralidad, y aún en estas iglesias había un grupo de cristianos. En el libro de Apocalipsis 3, el mensaje a Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Por lo menos había unos cuantos que de veras eran cristianos. Pero cuando llegas el mensaje a la iglesia en la Odisea, la condición de la iglesia es la más penosa, es el punto más bajo, es el ejemplo de una iglesia pésima, es el grado que puede mostrar una iglesia cuán bajo puede caer. Si queremos nosotros medir las iglesias en estos días y cuán bajo pueden llegar, tenemos que medir en función del mensaje que Dios da a la iglesia en la Odisea. De Éfeso a la Odisea, la degradación es grande. ¿Por qué? Porque en la Odisea no se reconoce a ningún creyente. No hay algunos pocos que no han manchado sus vestiduras, no hay algunos pocos que son fieles, no hay ni uno. La iglesia en la Odisea es una iglesia que se ha apartado totalmente del Señor, al punto que cuando vemos el mensaje a la iglesia en la Odisea, el Señor dice que está a la puerta, no del corazón del creyente, sino a la puerta de la iglesia. La gloria de Dios no está más. Hay un grupo de hermanos que llega ese domingo por la mañana, cantan a un Dios que no conocen, que no disfrutan, predican de una verdad que no creen, que nunca han visto, que no es real en sus vidas, y están tratando de predicar a un Cristo que ellos ni mismo creen, y el Señor no está en ellos. Si nosotros llegamos al momento que todo esto se convierte en el hombre y no está Dios en medio de nosotros, somos una iglesia muerta. El candelero de Dios se ha retirado, la gloria de Dios se ha retirado. Podemos hacer grandes programas, podemos traer grandes ofrendas, pero si Dios no está promoviendo todo esto, es en vano. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios dijo en Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando ustedes forman sus hogares y lo hacen a su manera, es en vano todo. Si el Señor está en todo esto, la gloria y honra sea al Señor, va a resistir y Dios será glorificado. Lo mismo la iglesia. Si nosotros edificamos sin la ayuda del Señor, sin glorificar su nombre, sin su presencia y su gloria y su espíritu llenando y promoviendo todo, somos una iglesia muerta. Un grupo de hombres que viene a glorificarse a sí mismo. Y ese es el caso de la iglesia en la Odisea. La Odisea era un lugar dentro de este contexto de Asia, la actual Turquía, bastante reconocida por ciertas cosas. Hemos visto que este lugar era conocido en primer lugar por su geografía. Estaba rodeada de dos grandes ciudades, una se llamaba Colosas, otra Hierápolis. Esta ciudad llamada la Odisea está aproximadamente a 70 kilómetros del último mensaje de Filadelfia, al sudoeste, una manera llana y directa de llegar, unos 70 kilómetros. Y el problema de esta ciudad es que escaseaba el agua. Ellos no tenían suministro directo de fuente de agua. Entonces tenías dos ciudades cercanas a ella, tenías la de Colosas, tenías de Hierápolis. Colosas tenía su propia fuente de agua y de ahí procedía agua de manantial fría, pura, refrescante, y eso abastecía esta ciudad. La otra ciudad que estaba cerca también a ella se llama Hierápolis. De aquí tenían aguas termales que abastecía y eran medicinales para la ciudad de Hierápolis. Entonces, ¿qué hacía la Odisea? Tenían que traer a través de un sistema de acueductos agua tanto de Colosas como de Hierápolis. Pero cuando el agua llegaba de Hierápolis, esas aguas termales calientes, cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia. Y por otro lado, igual, cuando venía el agua de Colosas, estas aguas frescas, medicinales, también el agua llegaba tibia. No tenían una propia fuente de manantiales. Así que la Odisea consumía agua tibia. Y mucho tiene que ver el mensaje del Señor y la analogía que Dios está haciendo con las condiciones de la ciudad.
No solamente hemos visto su geografía, sino hemos visto también la cultura en estos días. Es una ciudad cosmopolita, hay aproximadamente, por un censo que se hizo, entre 8,000 judíos, hay romanos, hay griegos, hay sirios, hay de muchas partes, así que adoran a muchos dioses. Pero una de las grandes características de esta ciudad, no solo su geografía, no solo la religión que abunda pagana por todos lados, sino que también destacan principalmente por su riqueza. De todas las ciudades, la ciudad más próspera, digamos, económicamente, los mejores barrios, los mejores edificios, ¿dónde se encontraba? En la Odisea. Si sus hijos estuvieran en esos días estudiando en Asia y estás a 70 kilómetros, tú estás en Filadelfia y quieres una mejor universidad, quieres un mejor trabajo, quieres trabajar en las más grandes empresas textiles de aquellos días, quieres ser un profesional de la medicina, tenías que ir de Filadelfia a la Odisea. Si nuestra iglesia está en Filadelfia, muchos de nuestros jóvenes estarían en la Odisea. Les prometo, es la verdad. Buscando mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque la Odisea es una ciudad muy próspera. Es famosa, en primer lugar, por su producción textil. Ellos producían lana, y una lana especial, lana negra. Eso trajo bastante riqueza. Era una ciudad que también era bastante, digamos, reconocida por el desarrollo de la medicina, y incluso por primera vez ellos acuñaron este medicamento que la Biblia va a hablar también de un corillo. Ellos entendían perfectamente, un ungüento caro, especial, que trataba cualquier tipo de inflamación, especialmente los ojos. Tenían otro tipo de medicinas para los oídos y otras dolencias del cuerpo. O sea, todo el avance tecnológico, textil, no solamente eso, industrial, en cuanto a medicina, arquitectónico, también se encontraba en la Odisea. Tanto así que en el año 60 más o menos después de Cristo, hubo un gran terremoto. Uno hubo en el 17 después de Cristo, hubo otro el 60 después de Cristo, que destruyó la ciudad casi por completo. Y Roma vino a ayudarles. Y ellos dijeron, no necesitamos la ayuda de Roma. A ver, ¿cuántos pueden ayudar? Y ellos arreglaron el problema por sí mismos. Era una ciudad muy adinerada. Si estuviéramos hablando estos días, podemos compararla con la Nueva York de estos días. Todos sueñan con ir a Nueva York. Pero el problema de esta ciudad, su contexto inmoral, su contexto perverso, se ha infiltrado en la iglesia local. Ahora, mirando el mensaje de la iglesia local, probablemente la iglesia comenzó por Epafras, probablemente, pero salió de Éfeso algún predicador e inició la iglesia en la Odisea. Pero la iglesia en la Odisea tiene un problema. Más allá de los detalles de cómo comenzó, la Biblia nos dice cómo está en este instante cuando Dios mira el corazón de la iglesia y dice en el versículo que estamos leyendo, en el verso 15, yo conozco tus obras. Cuando Dios usa esta expresión, y hemos visto a lo largo de cada uno de los mensajes a las cartas anteriores, usted tiene que temblar igual que yo. Porque no somos conocidos delante de Dios por nuestra apariencia, no somos bien conocidos delante del Señor por nuestra buena palabra o un verbo florido o por nuestras cualidades morales. Somos conocidos delante de Dios por lo que producimos. Yo conozco tus obras. El libro de Mateo 7, Dios dijo, por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos maestros. Y hay dos tipos de frutos, o es bueno o es malo. Hay dos tipos de frutos, o del espíritu o de la carne. Y lo resultado, o es vida o es muerte. Y ese fruto predica el tipo de árbol que somos. Si nuestro fruto es malo, somos árbol malo. Si nuestro fruto es bueno, somos buen árbol. Y la Biblia dijo en Mateo 7, no puede el buen árbol dar malos frutos y el mal árbol dar frutos buenos. No puede. Así que si es un hijo de Dios y vienen frutos de la carne, concupiscencias, adulterio, fornicaciones constantemente, enojos, griterías, celos, maledicencia, todos los frutos de la carne, el libro de Gálatas va a señalar. Si usted presenta constantemente eso, no se puede engañar, aunque sea parte de esta iglesia, usted sigue siendo un árbol malo, no hay nada nuevo en su vida. Pero si sus frutos son dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, o los frutos del Espíritu, goza, paz, paciencia, bondad, abundancia, mansedumbre, todos los frutos que la palabra de Dios realza, que solo el Espíritu de Dios puede producir, pertenecemos a una nueva naturaleza en Cristo. Sin su Espíritu es imposible presentar buenos frutos. No se puede, porque nuestra naturaleza nos invita como el perro a su vómito. El necio repite su necedad constantemente. Nos embarramos en el mismo pecado, en la misma depravación, una y otra vez. Entonces Dios dice, yo conozco las obras de los hermanos de la Odisea. Yo conozco la obra del pastor. Yo conozco la obra de los diáconos.
Yo conozco la obra de los maestros. Yo conozco la obra de cada hermano que ingresa a esta iglesia y forma parte de esta iglesia. Yo conozco tu obra y el mensaje es de manera personal. Habla el pastor, pero habla a cada uno de ustedes. Yo conozco tus obras. Ustedes deben considerar de quién viene el mensaje. La palabra dice yo. Es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Es el gran yo soy del Nuevo Testamento. Y cuando hemos estudiado el versículo 14, Cristo se presentó así. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Las otras iglesias tenían una introducción de parte del Señor que se había descrito sobre su gloria en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Había ciertas virtudes del Señor que Dios tomaba de manera especial y las entregaba con las iglesias de Apocalipsis 1. Pero tanto el mensaje a la iglesia en la Odisea, como hemos meditado también en la iglesia en Filadelfia, Dios está tomando virtudes que vienen del Antiguo Testamento. Cristo era mostrado desde el Antiguo Testamento y tenía ciertos títulos. Uno de ellos era el verdadero. Hemos visto, Él es el amén, Él es el verdadero. No voy a entrar en los detalles y hemos estudiado en esto. Ese Dios que dice yo conozco tus obras no miente, porque Él es el verdadero. Él es la verdad. En Cristo está todo lo absoluto. No hay expresión más absoluta en este mundo que cuando Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es Cristo Jesús y la verdad es su palabra. Él es el amén. Él es el así sea. Él es de cierto os digo. Cuando Él dice yo conozco tus obras, debes prestar atención, mi amado hermano, porque Él no va a mentir. Él es la verdad. Él conoce la verdad. Él va a predicar la verdad. Él va a defender la verdad. Él va a sostenerse en la verdad. Y Él va a quitar de la verdad de nosotros si la menospreciamos. Él es el amén. Él es el testigo fiel. Él no solo es la verdad, Él también dice la verdad. Es conocido en Apocalipsis por ser el testigo fiel. Él no miente. Él ha sido fiel hasta la muerte. Él pagó con su sangre su fidelidad para mostrarnos que Él es fiel. Es testigo delante de Dios y es testigo delante de la iglesia. Y en este caso está un testimonio en contra de la iglesia, porque yo conozco tus obras y no son buenas. Él es el que hace la verdad. Él es el que dice la verdad. Pero es Él también el principio de la creación. ¿Sabe por qué la iglesia en la Odisea se ha apartado del Señor? ¿Sabe por qué la iglesia en la Odisea está lleno de miembros y ninguno es cristiano? Ni el pastor, ni el último de los miembros. ¿Por qué? Porque han abrigado otra doctrina. ¿Quieres destruir la iglesia? ¿Quieres destruir su familia? Quite la palabra de Dios de su lugar. Cuestione la palabra de Dios. Reemplace la palabra de Dios. O agregue algo a la palabra de Dios. O distorsione la palabra de Dios. O reemplace la palabra de Dios. Y en consecuencia tendremos una familia que llega a la calamidad. La vida de algunos de ustedes en desgracia y nuestra iglesia apartada del Señor. ¿Por qué? Dios está diciendo yo soy el principio de la creación. Tanto la iglesia en Colosas, que está a unos 17 kilómetros más o menos de donde se encuentra la Odisea, y los hermanos de la Odisea parece que tenían cierta comunión entre ellos. Incluso el apóstol Pablo va a decir, después que leas esta carta, hazla leer también la Odisea. Y la de la Odisea, que la lean también ustedes en Colosas, están cerca, léenlo. Pero ¿cuál es el problema en Colosas y cuál es el problema en la iglesia en la Odisea? La mala doctrina. Se han apartado de la verdad. Están cuestionando la divinidad de Cristo Jesús, el señorío. ¿Recuerdas el mensaje en la iglesia en Colosa? Dios nos advirtió que hay un grupo de personas infiltradas y se van a hacer llamar más adelante y se conocerá como gnósticos, que están diciendo que Cristo no es Dios. Él ha sido creado y Cristo nada más es una emanación buena, es un buen espíritu. Y su jactancia está en el conocimiento elevado, el conocimiento profundo, el conocimiento que va más allá. Esa doctrina está carcomiendo la iglesia en la Odisea. Una de las razones por las que Dios está afuera, porque han dejado mucho tiempo de predicar su palabra y abrigar el conocimiento del hombre, menospreciando el señorío, la divinidad y todo lo que representa a Cristo para nosotros como iglesia. ¿Sabe, hermano mío? Cuando Cristo Jesús deja ser el Señor en la vida de sus hijos, lo único que viene a continuación es un total libertinaje. Si usted ve el libro de Jueces, muy paralelo a lo que está pasando en la Odisea, cada uno hace lo que bien le parece porque no hay rey.
No hay rey delante de ellos y no hay rey en sus corazones. La palabra de Dios no es la regla de fe y de práctica. Cada uno hace como bien le parece. Se casan como bien le parece. Se enamoran como bien le parece. Crían a sus hijos como bien le parece. Se comportan como esposos como bien le parece. Se portan como esposas y madres como bien le parece. Se visten como bien le parece, pero no conforme a la palabra de nuestro Dios. Adoran a Dios como bien le parece. Adoran a sus ídolos y a todo tipo de inmundicia, a sus baales y a Dios como bien le parece. Ese es el problema. La iglesia en la Odisea abandonó al Señor, abandonó su palabra, la reemplazó por un conocimiento profundo. Hermano, no necesitamos nuevas verdades. Todas las verdades que usted y yo necesitamos ya están expuestas en la palabra de Dios. Y lo que Dios no quiso revelar, por algo Dios no lo quiso revelar. Ya tenemos suficiente revelación para creer quién es el Señor y vivir conforme a su palabra. ¿Cuándo empezará la decadencia para nuestra iglesia? Podemos tener un buen templo, podemos tener un gran número de hermanos, podemos traer grandes cosas en la alabanza, en lo que ustedes quieran. Pero si dejamos de predicar la palabra de Dios y lo reemplazamos por el hombre y su conocimiento profundo, tenemos serios problemas. Tenemos serios problemas. ¿Sabe, hermano mío? Cuando usted lee el libro de Proverbios, estoy estudiando con mi esposa nuevamente el libro de Proverbios, el entendido en la palabra dijo, hallará el bien. ¿Sabe dónde está la más grande bendición? Lo hemos visto hace poco con la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es una iglesia débil. Pocos hermanos. Todos están queriendo irse a la Odisea. Están preparando a las academias de sus hijos para que postulen las universidades de la Odisea. Para que los niños encuentren mejor trabajo en las industrias de la Odisea. A la luz de la palabra de Dios, ¿dónde va a establecer su familia? ¿En qué iglesia? ¿En la Odisea o en Filadelfia? Pero en Filadelfia, pastor, no hay grandes oportunidades. Pero es una iglesia que Dios ama. Pocas, pobres, no reconocidos, pero han guardado la palabra de Dios. No han negado el nombre de Dios. Han perseverado hasta el final y Dios los bendijo por eso. Yo los amo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué busca? ¿Lo material? ¿Solo eso? ¿O quiere el amor del Señor manifiesto? Aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Dios va a bendecir la palabra. El entendido en la palabra halla el bien. Usted puede tener sus hijos en las mejores universidades, pero apartados del Señor. ¿Dónde está el bien en eso? Es como cualquiera que está buscando algo mejor. Hermanos míos, lo que usted anhela es la voluntad de Dios en su vida. Volviendo a la palabra del Señor, el Señor entonces nos está declarando algo más. Hemos visto hacia dónde se dirige, hemos visto de quién viene el mensaje con esta verdad. Yo conozco, y mire cómo viene el mensaje con verdad. Yo conozco tus obras, pero ¿en qué consiste? Que ni eres frío ni caliente. Ve el mensaje y la advertencia y nos quedamos. Ojalá fueres frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora el Señor declara el penoso, calamitoso estado, desastroso, trágico estado de la iglesia local. No es frío, no es caliente, es tibio. Ellos en primer lugar sabían lo que el agua tibia produce. Abrían los grifos, se acercaban a los acueductos, extraían de los pozos, lo único que podían extraer es agua tibia. No la podías beber así. Cualquiera que bebe agua tibia sabe que produce náuseas. Ellos tenían asco al agua que vivían. Todo era bonito en la Odisea, menos el agua. Y Dios está tomando la misma analogía para que ellos por lo menos puedan entender algo. Dios está mirando la adoración en la iglesia, está mirando a los hermanos cantando en la iglesia, en sus ofrendas, en su servicio, y dice, lo único que veo, lo único que me produce esta iglesia no es gozo, como los hermanos en Filadelfia, no me están produciendo ese deseo de bendecirlos, de manifestar a todos que yo los amo. Cuando yo veo el ministerio de estos hermanos me da náuseas. Veo al pastor y su vida y me dan náuseas. Veo a los diáconos y su vida y me dan náuseas. Veo a los hermanos y los líderes de la iglesia y me producen náuseas. Veo la reunión que tienen de joven, lo que quieran, pero me da náuseas. ¿A qué punto ha llegado esta iglesia? Y no es la primera vez. Hemos visto que Dios en Jeremías, en el libro de Isaías, tiene la misma actitud a su pueblo. Los voy a expulsar, los voy a vomitar. Porque todo esto, en Malaquías 1, todo lo que ustedes tienen, ya estoy cansado de sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas. Está bien celebrar todo esto, pero están celebrando a sus dioses. Así yo no. Todo lo que ustedes están presentando me trae náuseas.
Estoy harto de todo esto. La misma expresión del Antiguo al Nuevo Testamento está el paralelismo entre el pueblo de Dios y la iglesia. Está exactamente sucediendo lo mismo, tanto como Israel en su momento se depravó y se apartó del Señor, al punto que Dios lo quitó de la tierra que lo introdujo, que fue a leche y miel. Dios está haciendo exactamente lo mismo con esta iglesia. Me están dando náuseas. Incluso el mensaje a Tiatira, Dios dijo: si no se arrepiente esta mujer, la voy a matar. Lo que está diciendo en ese contexto, y con todos los que con ella adulteran. Porque es su casa, no es mi casa, es la casa del Señor, es la iglesia del Señor. Él compró este pueblo con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y nos introdujo por gracia para que nosotros amemos lo que Él ama. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. No dijo: sé un mentiroso porque yo soy mentiroso. No dijo: sé un inmoral porque yo soy inmoral. No dijo: sé un sensual porque yo soy sensual. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y Él es 3 veces santo. Y Él dice: yo conozco tus obras y la condición tuya es penosa. Cuando habla de frío, está hablando de alguien totalmente apartado del Señor. Hemos visto eso. Cuando habla de alguien que es caliente, hablen que es totalmente ferviente para el Señor. Para el Señor no hay tibio, o eres frío o eres caliente. Si eres cristiano, es un cristiano fervoroso, como dijo el libro de Romanos 12, si no me equivoco, el verso 11. A uno ferviente en la fe. Eres un hermano fiel, eres un hermano que ama al Señor, ama la palabra de Dios. No importa lo que venga, es fiel hasta la muerte. No importa lo que suceda, guarda la palabra de Dios, honra el nombre de Cristo Jesús, sirve al Señor con gozo. No le obligas para que llegue a la iglesia. No estás tratando de ser pesado para que sea fiel. Es un hermano que por naturaleza ha edificado su casa en la casa del Señor, y dijo como David: hallé casa en los atrios de mi Dios. Su amor es ferviente por la palabra, es ferviente por sus caminos, es ferviente para obedecer al Señor, es ferviente en su servicio, es ferviente en su alabanza, es ferviente en su adoración. Ese es el cristiano promedio. No es un super cristiano, es un cristiano promedio. Ese es el ejemplo de un verdadero creyente. Tiene un amor ferviente por el Señor y en consecuencia por todo lo que comprende nuestro Dios, su palabra, su iglesia, sus caminos, su servicio. Nunca lo vas a quitar de los caminos del Señor, y su amor crece. Algunos pueden llegar a la iglesia nuestra y decir: estamos es un grupo de muertos, no están saltando, no sienten el espíritu, no sienten el fuego del Señor. Si leyera bien el contexto, está presentando el trabajo dual de Cristo cuando dice: vendrá sobre vosotros el espíritu de Dios y el fuego. Y más adelante habla el fuego que consumirá a muchos. O Cristo es su Salvador o Él es su juez. Y cuando ven nuestra iglesia, ¿qué deben ver? Un grupo de hermanos fervientes saltando, haciendo las cosas en desorden, solo basando en sentimientos. O hermanos llenos de amor por el Señor, llenos de amor por la palabra de Dios. Hermanos que aman los unos a los otros con verdad. Hermano mío, o es frío o es caliente. El problema de la iglesia es tibia. Eso produce náuseas. Cuando usted ve el contexto de tibieza a lo largo de la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a relacionar con muchas verdades. Por ejemplo, se habla de la tibieza en las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo trata este problema con los religiosos, habla en primer lugar de la hipocresía de este grupo de religiosos que aman más su dinero, su prestigio que el Señor. Cuando usted medita en la palabra de nuestro Dios, cuando hablamos de alguien que es tibio en las Escrituras, de alguien que no está ni en los caminos del Señor e intenta estar con el mundo al mismo tiempo con los caminos del Señor, Dios va a traer un serio mensaje para ellos. Acompañe un momento a esta porción de las Escrituras. Vamos un momento a la palabra del Señor, al libro de Mateo capítulo 6, verso 24. Cuando Dios trata este estado en la tibieza, es un estado que está tratando de combinar lo de Dios con las cosas de este mundo, y no se puede. Es un estado religioso, es un estado que busca sincretizar mi manera de adorar a Dios con la manera de la palabra de Dios. Usted no puede servir a Dios a su manera, no puede vivir delante de Dios a su manera. O es a la manera de Dios, o es a su manera, o a la manera del mundo. El problema está en esta mezcla. El estado que Dios aborrece y no tolera más es esto. Podemos tener creos en la iglesia, amén, ojalá que vean el camino del Señor. Tenemos hermanos fervientes, amén, que den un testimonio del Señor. Pero lo que Dios no quiere en la iglesia, y los que va a execrar de su iglesia, son estos grupos de religiosos que están tratando de convivir con el Señor y con el mundo y adorar a Dios
adorando a sus dioses y adorando a Dios. No se puede. Mire la palabra de Dios, Mateo 6:24 dijo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla de las riquezas, de este estado de tibio, Dios está diciendo, la tibieza se refiere a este estado de arrogancia espiritual que combina una forma de adorar a Dios, es una manera religiosa, y Dios dice, no podéis servir a dioses. O Cristo es el Señor en su vida o no lo es. También la palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías capítulo 29, en el verso 13, cuando habla de la tibieza, habla de una falta de un compromiso y una entrega total con el Señor. Cuando encuentras a alguien tibio, encuentras a alguien que está tratando de servir a dos señores. Cuando ves a alguien tibio en la palabra de Dios, encontrarás a alguien que no se entrega por completo al Señor. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Su entrega no es completa, su entrega no es real. En Malaquías 1 Dios también dijo, ve y lleve eso a tus príncipes. ¿Por qué me traes lo que queda? ¿Por qué me traes lo dañado? ¿Por qué me traes lo inmundo? En el libro de Hechos capítulo 5 Cristo también habló a través del apóstol Pablo, a través de lo que está sucediendo, a través de Pedro. Esta pareja Ananías y Zafira sustrajeron del precio, trajeron lo que quedan al Señor, mintieron al Espíritu Santo, dejaron lo que queda para el Señor. No hubo una entrega completa, Dios los quitó. Eso es lo que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece es este sincretismo nuestro de querer adorar a Dios y a nuestros dioses. Este estado de tibieza manifiesta una falta de compromiso total. O somos completos del Señor o no lo somos. O vivimos y entregamos lo mejor al Señor, o vivimos entregando lo mejor al mundo. Mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra del Señor, esta vida religiosa de tibieza básicamente consiste también en vivir una propia justicia. Una propia justicia. No aprendemos a vivir con la justicia de la palabra de Dios, sino en nuestra propia justicia. Cada una de estas actitudes Dios las desecha. Mire el libro de Mateo capítulo 7 verso 22 al verso 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, un grupo de personas que reconocerán a Dios ese día cuando Él vuelva por segunda vez y van a jactar de todo lo que han hecho en el nombre del Señor. Profetizaron, echaron fuera demonios, milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí. ¿Por qué razón? Hacedores de maldad. Ustedes trabajaban en mi nombre, haciendo cosas en mi nombre, pero miren, han seguido viviendo como hacedores de maldad, como si yo nunca hubiese puesto mi palabra. Se han justificado en sí mismos, han justificado su pecado con el hecho de predicar la Biblia, han justificado su infidelidad a mí con el hecho de estoy adorando al Señor. Han vivido a la luz de su propia justicia, han creado su propia iglesia dentro de la iglesia. Cuando Dios mira a un hombre que sirve a dos señores en la iglesia, le dan náuseas. Cuando Dios mira a un hombre o una familia que no entrega lo mejor al Señor, su vida no está puesta en el Señor, le dan náuseas. Cuando Dios ve una familia o un hombre o cualquiera de nosotros que se justifica a sí mismo, le dan náuseas. En ambos casos, en todos estos casos, en estos tres casos, lo que produce a Dios es su rechazo. Le dan náuseas. Mire, note la palabra de nuestro Dios, 2 Timoteo capítulo 3 verso 5. Cuando Dios trata la tibieza a lo largo de la palabra de Dios, lo que produce en él es automáticamente el deseo de rechazarlos, de vomitarlos. Porque la palabra de Dios también dice en 2 Timoteo 3, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que dice a estos, evita. En Tito 1 verso 5 hemos leído esto también. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son aquellos que tienen apariencia de piedad. Parece un buen hermano, parece una buena hermana, parece un buen pastor, parece un buen diácono, parecen buenos jóvenes, parecen, pero su vida manifiesta que no lo son. Sus hechos, sus frutos predican que no han sido renovados por el Espíritu Santo, porque niegan la eficacia de la misma, viviendo otra vez en su impiedad, porque para ellos está tratando de justificar su vida solo en lo externo, pero por dentro su corazón sigue siendo de adúltero, por dentro su corazón sigue siendo homicida, por dentro su corazón sigue gestando todo tipo de maquinaciones perversas, por dentro su corazón es un corazón mentiroso. Por eso Dios los rechaza. Cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios,
Es importante entender que Dios le da náusea a la hipocresía, le da náuseas a aquellos que adoran a Dios dioses, le da náuseas a aquellos que no tienen un compromiso total con el Señor, le da náuseas a aquellos que se justifican a sí mismos, le da náuseas a aquellos que una cosa son por fuera, otra cosa son por dentro. Pero note algo más, note la Biblia, note la palabra de nuestro Dios, note las escrituras. Vamos un momento al libro de Mateo capítulo 21 verso 31. Note la palabra del Señor, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En muchos contextos Cristo trató esto. A muchos religiosos, justificándose en sí mismos, condenaban a los publicanos, a las rameras, a los depravados de sus días, a los borrachos de esos días. Pero el Señor criticó más duramente no a estos fríos, sino a estos tibios religiosos, que son buenos para condenar a otros, pero no para mirarse a sí mismos. Por eso Dios le está diciendo delante de sus discípulos a quienes el Señor va a justificar: de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo va ofendido esto al grupo de religiosos que creían tener un privilegio delante de Dios, ser superiores porque son moralmente impecables, pero por dentro corrompidos? Ahora, vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, en esta mañana. Permíteme llegar al mensaje. Vuelva a las escrituras. Entonces, entendiendo todo esto, el Señor Jesucristo trata seriamente la tibieza en la iglesia local. Él va a tratar este problema. ¿Cómo va a tratar este estado putrefacto, religioso, perverso, inmoral, que da náuseas cuando la tibieza se ha generalizado en la iglesia? Cuando somos tibios en nuestra alabanza, cuando somos tibios en nuestro servicio, cuando somos tibios en nuestra adoración, cuando somos tibios en nuestro estudio de la palabra de Dios, cuando somos mediocres, hipócritas, tibios, cuando tratamos de predicar el mensaje. ¿Cómo Dios trata la tibieza de nuestros corazones? De esto se trata el mensaje a la Odisea. Note, hermano mío, hay algunas acciones que Dios toma, y permíteme esta mañana ir predicando algunas de ellas y esta noche concluir. Note la palabra de Dios en el versículo 15. El amén, el verdadero, ¿cómo trata la tibieza? En primer lugar, note el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Lo primero que Dios hace está lleno de gracia. Nos invita a un diagnóstico de la tibieza en nuestras vidas, en la iglesia local. Porque la expresión dice: ojalá fueras frío o caliente. Expresa un deseo. Ojalá fueras frío o caliente. En el verso 15 y el verso 16, el Señor en estos dos versículos repite frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, para que cada uno de nosotros podamos meditar lo que somos. No a la luz de nuestra religión, no a la luz de la aprobación de los demás, sino a la luz de la palabra de Dios. A la luz de aquel que conoce nuestras vidas y cada pensamiento nuestro lo pesa. Mi amado hermano, lo primero que necesitamos tú y yo hacer es analizar nuestras vidas. Dios dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Él nos llama a reflexionar en este deseo del Señor, a meditar: o soy frío o caliente. Pero Dios aborrece la tibieza. El frío, si de veras entenderá un día a Cristo Jesús, vendrá y creerá en Él y será salvo. El caliente es fiel, pero el tibio religioso que cree que es salvo y está yendo camino al infierno con sus obras perversas, es lo que Dios condena más. El mensaje que este religioso predica, porque su tibieza es contagiosa. Empezó con uno y mire, toda la iglesia a continuación vive en un estado tan abominable. Todo lo que Dios ve en ellos es tibio. Su compromiso es tibio, su amor es tibio, su perdón es tibio, su obediencia es tibia. Dios no tolera más eso: o es del Señor o no lo es. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, la primera actitud que Dios toma es nos invita a reflexionar, que cada uno de nosotros pueda mirar no su neutralidad, sino o es frío o es caliente. Cuando medite la palabra de Dios, esta expresión ojalá fueses frío o caliente también es un llamado, hermano mío, para que usted y yo podamos tomar cierta actitud delante de Dios. Porque si nos vemos fríos o nos vemos calientes, gloria a Dios. Pero si nos hemos quedado delante del Señor tibios y hemos sido pesados por sus balanzas en nuestra tibieza y hemos sido rechazados por Él, si nuestra vida es tibia, si adoramos a dos señores, si nos justificamos a nosotros mismos, si solo enfatizamos lo de afuera, si no hay un compromiso honesto con el Señor, si nuestra vida sigue siendo pecaminosa, estando en los caminos del Señor, eres tibio, ¿qué debemos hacer? Oh, mi amado hermano, el Señor nos invita a cada uno de nosotros a volver a Él. Ojalá fueras frío
o caliente. ¿Cuál es la finalidad del Señor de la advertencia? Él quiere advertirnos. Si no nos arrepentimos, hay un juicio. Oh hermano, o Cristo es su Señor y su Salvador, o Él también será un juez. Él no va a permitir que muchos de nosotros sigamos sosteniendo nuestra tibieza delante del Señor. Su gracia nos da la vida, en su gracia nos reprende. Pero cuando termina este tiempo, lo único que usted y yo tenemos que enfrentar es el juicio inevitable de parte de nuestro Dios. Por eso Él dice: ojalá fueres frío o caliente, su deseo examinarnos. Ojalá fueres frío o caliente, su deseo que seamos calientes. Ojalá fueres frío o caliente, porque Él sabe que viene juicio. Oh hermano mío, yo puedo pararme al lado del Señor y mirar la vida de algunos y decir: ojalá hubiera sido caliente, ojalá hubiera sido frío, pero no tibio. Al mirar el resultado de su vida, al mirar la desgracia en su familia, ojalá hubiera sido caliente. Ojalá hubieras escuchado la palabra de Dios. Ojalá hubieras sido fiel. Ojalá hubieras andado en temor del Señor. Ojalá hubieras puesto tu corazón en hacer las cosas celosamente a la manera del Señor. Ahora en la desgracia de tu familia, ¿qué pasó ahora? ¿Cómo podemos arreglar esto? No hay forma. Ojalá hubiera sido. De esa niña que ha sido, un día estuve llevando a un joven de emergencia al hospital y mientras esperaba sus análisis y al tipo lo resuciten, entró una niña entre sus 16 y 17 años de emergencia y entró fuera de sí, con una falda corta, traído por dos serenos con las justas. Todos sabíamos inmediatamente lo que le había pasado. La violaron. Luego llega una hora su mamá gritando. ¿Sabe qué gritaba? Ojalá no hubieras ido a esa fiesta. Ojalá no te hubieses contado con esos hombres. Ojalá. Pero ya tarde. Muchos de ustedes, padres, están gritando así: ojalá no hubiera conocido a ese joven, ojalá no hubiera conocido a esa señorita, ojalá no hubiese vivido así, ojalá. Ustedes mismos pueden mirar su vida y hubieran dicho: ojalá, ¿por qué hice esto? No lo hubiera hecho. Es el mismo énfasis que Dios pone, hermano. Quiere evitar la desgracia. Dios bendice siempre su palabra. Dios va a bendecir al hombre que hace lo correcto, que ama lo correcto. Somos pecadores. Ninguno puede decir: soy superior moralmente a otro hermano, empezando de mí, soy un pobre pecador. Lo peor que puede pasar en nuestra vida es no reconocer eso y mantener nuestra tibieza. Cuando la desgracia toca la puerta recién, ojalá, ya muy tarde. Cuando muchos estén en el infierno, van a estar gritando: ojalá hubiera escuchado el mensaje, ojalá hubiera obedecido al Señor. Porque hay muchos de las bancas de las iglesias que van a estar en el infierno. Si Cristo Jesús no es su Señor, si usted no es un ferviente cristiano, está camino al infierno. No importa lo que usted crea, usted tiene que mirarse como Dios lo ve, como la palabra de Dios lo ve. Por eso predicamos la Biblia. ¿Qué importa lo que yo pienso? ¿Qué importa lo que usted piense? La Biblia, aún la ciencia, si hay una verdadera ciencia, solo va a ratificar lo que la palabra de Dios ha dicho. Muchos de ustedes, hermanos, van a arrepentirse por lo que están sembrando en el corazón de sus hijos. Yo diría con lágrimas: ojalá les enseñen a ser fervientes. Ojalá les enseñen a amar la palabra de Dios. Ojalá les enseñen a ser fieles a la casa de Dios. Ojalá ustedes sean buen ejemplo en su hogar. Porque si no es así, ustedes mismos van a cosechar todo lo que sembraron en sus hijos. Cuando ellos se rebelen, cuando se vayan y sean peores que ustedes, enfrascándose en todo tipo de vicios, recién van a agarrarse los pelos y decir: ojalá hubiera sido un mejor padre. Hemos visto el Salmo 78, cuando Dios mira a un grupo de padres y dice: ojalá, mira a sus hijos, dice: ojalá no seas como tu padre, con tu madre rebelde. Mi amado hermano, el mensaje puede ser duro, pero es una reprensión. Porque lo peor que le puede pasar es endurecer su corazón y seguir siendo un mal padre. Pobres hijos cuyos padres son tibios, siempre en la línea. Un día con el Señor, otro día en nuestras fiestas. Un día bien vestidos, otro día en el mundo y sensuales. Qué triste es tener hijos tibios. Papá, estoy yendo a la iglesia y tenemos una actividad con los jóvenes hasta tarde, papá. Así ha pasado alguna vez. Pastor, mi hijo ya no viene de la iglesia. Qué raro, hermano, ya no hubo nada. Pero sí dijeron que iban a salir. Por eso anunciamos: todo lo que anunciamos de acá es oficial. Si no se anuncia nada con los jóvenes, no hay nada.
Pero hermano, yo no sabía nada de esto. ¿Y dónde estaba su hijo? Por una discoteca por ahí. Qué triste es tener un hijo tibio. Hermano, Dios dice, ojalá. El primer paso para volver al Señor es reconocer la tibieza en su vida. Y Dios está diciendo, examínate. Dios está diciendo, sé caliente. Y Dios nos está advirtiendo, porque los resultados siempre van a llegar. La paga del pecado es la muerte. No es un juego. Si usted juega con fuego se va a quemar. El pecado es destructivo. El problema en su vida se llama el pecado. No juegue, joven. No juegue a ser sensual. No juegue a ser bonito. No juegue a ser inmoral. No juegue al enamoradito. Madúrense. Hay jóvenes que quieren las mejores niñas. Están buscándolas. Pero mira a los jóvenes, ¿qué ofreces? ¿Trabajo? No tengo. ¿Puedes mantener una fe? No tengo, pero me gusta ella. No seas tibio, madura, crece en el Señor. Por lo menos ten el propósito de Dios claro en tu vida. Sé un hombre fiel, ferviente. Y niñas, ustedes bonitas, que al mismo tiempo apartadas de razón, ¿qué hacen mirando a jóvenes que no temen a Dios? Ojalá fueras caliente. Las consecuencias siempre llegan. La paga del pecado es la muerte. Pregunta a David, ojalá ese día hubiera estado donde hubiera estado, en el día de la batalla, en la guerra. Ese día se quedó. ¿Cuántas veces se habrá arrepentido? Ojalá no hubiera visto a Betsabé. Ojalá hubiese estado en ese día de la batalla. Ojalá no hubiese matado a su marido. Ahora cuando la espada está traspasando a su familia, cuando su hija está siendo violada por su hermano, cuando sus hijos se están matando por el trono, ojalá hubiese tomado la decisión antes, ¿no? O frío o caliente. No hay término medio. Permíteme mostrar algo más, hermano. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. La palabra de Dios dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. El pueblo de Dios nunca tuvo este corazón. Aún en el viejo pacto, sin mirar a Cristo Jesús, este pueblo nunca pudo obedecer la palabra de Dios. No tenía un corazón correcto. Usted y yo tenemos el privilegio en el nuevo pacto de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Con mayor razón Dios va a esperar que nuestro amor hacia Él sea ferviente, que nuestro corazón lata por Él, de veras, un corazón de carne. Ahora, mire la palabra de Dios rápidamente, el versículo 15 nuevamente. Dios va a declarar las consecuencias de la tibieza en la iglesia local. Ahí está la actitud de Dios. ¿Cómo trata Dios el problema de la tibieza? Bueno, nos invita a diagnosticar nuestra vida, ojalá. En segundo lugar, Dios nos advierte las consecuencias. Note el versículo 15, nuevamente, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío ni caliente. Verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, que dice, no dice algún día, no dice quizás te vomitaré, dice te vomitaré, no dice probablemente, dice te vomitaré de mi boca. La declaración de esta palabra es portentosa, transmite este rechazo intenso. La expresión se usa para cualquiera que tiene una náusea profunda, algo que no puede tolerar más. Hay circunstancias que llegamos a un momento en la vida donde lo único que nos queda es vomitar. Un día estuvimos destapando el desagüe y cuando se metió el agua a la iglesia, el desagüe, recuerden, nuestro antiguo templo, todo estaba mal. Nuestro desagüe eclosionó y hasta al altar había llegado las aguas hervidas. Todo se inundó. Lo único que producía eran náuseas. ¿Quién quiere bañarse ahí? ¿Quién quiere disfrutar de esas aguas en vacaciones? Nadie. Eran sucias, hediondas, producían náuseas, nos enferman. Y Dios está mirando el estado de muchos. Dice, yo estoy dispuesto a vomitarlos, no los tolero más. Si ustedes no se arrepienten, yo los voy a vomitar. Y Dios lo asevera, te vomitaré de mi boca. Los voy a rechazar expresamente, fuertemente. Dios dice, no puedo más, no los tolero más. Ustedes son tibios, todo lo que hacen me produce náuseas. Los voy a vomitar, los voy a quitar. Hemos visto en el libro de Colosenses que Cristo, como es la cabeza de la iglesia, es el pastor de la iglesia, es el Señor de la iglesia, es el juez de la iglesia, es el que santifica la iglesia. Él también sabe disciplinar, Él también sabe quitar. Y amado hermano, lo que usted debe temer no es a un simple pastor como yo soy un hombre. Lo que usted debe temer es el Cristo, el Señor de esta iglesia. No podemos engañarle a Él.
Él dijo, voy a vomitarte de mi boca. Me da náusea tu ministerio, la tibieza en tu corazón, no lo tolero más. El servir a dos señores, no lo tolero más. El justificarte en tus propias obras, no lo tolero más. Tu apariencia de religiosidad por fuera bien, pero por dentro podrido, en pleitos y contiendas, no lo tolero más. Él nos está prometiendo, te vomitaré de mi boca. Ahora, note algo más, hermano. Cuando miras esto, es grave, es grave. Si Dios está contra nosotros, ¿qué esperanza hay para nosotros? Dios no juega con esto porque lo hizo y lo cumplió. Mira el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 13. Lo prometió a su pueblo y lo cumplió. Dice, ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, Jeremías 7, 13, dice Jehová, y aún desde temprano y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, en toda la congregación de Efraín. Es lo que Dios hizo a su pueblo, es lo que Dios puede hacer a la iglesia. Ya les advirtió a ellos, yo puse mi tabernáculo en Silo, en Efraín. Ustedes lo menospreciaron, yo lo quité ahí y a ustedes lo menosprecié. Y lo mismo dijo al pueblo de Dios, a los judíos. Dijo, yo voy a quitar mi tabernáculo, voy a destruirlo todo de mi propia ciudad santa, Jerusalén. Si ustedes no se arrepintieron, y Dios lo hizo así. Lamentaciones es la prueba de ello. Ahora Dios te está diciendo lo mismo a esta iglesia. Te vomitaré de mi boca. Yo soy un Dios santo, no puedes jugar con mi santidad. Yo soy un Dios glorioso, no puedes tener en poco mi gloria. Yo soy un Dios que dio una palabra poderosa, no puedes tener en poco mi palabra. No puedes servirme a mí y a los dioses. No puedes tratar de venir a mí con lo que queda. No puedes venir a mí justificándote en tus obras. No puedes venir a mí y deliberadamente vivir en tu maldad y tu pecado y creer que te vas bien porque haces algunas cosas externamente. Tú no puedes así. O eres ferviente en el Señor o no lo eres. Si no lo eres, yo te voy a vomitar de mi boca. Ahora, mire algo más. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Mira el verso 17. Aquí hay una tercera actitud. Primero, Dios nos llama a examinarnos. Ojalá. Segundo, Dios nos advierte. Si no lo haces, te voy a vomitar de mi boca. En tercer lugar, Dios va a diagnosticar la condición de la tibieza. Por si no hemos entendido, ahora Dios va a dar un examen puntual de un hombre, de una familia, de una iglesia que es tibio. Verso 17 dice, porque tú dices. ¿Sabes, hermano mío? La revelación de Dios es la que usted y yo queremos ver en cuanto a la evaluación de nuestras vidas. Dios evalúa, ve de la forma diferente a la que nosotros podemos ver. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y mira, hermano, aquí puntualmente hay algunos aspectos de un hombre y una mujer tibio. Una iglesia tibia. Y examine con cuidado su vida. Porque Dios ya nos dijo, ojalá, examínate. Luego Dios nos está diciendo, arrepiéntete, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Ahora en tercer lugar Dios está diciendo, mira esto. Esto es lo que a mí me produce náuseas en la tibieza. Él diagnostica esta condición. Ve la condición de un hombre que ha abrigado la tibieza. En primer lugar, tiene una falta percepción de sí mismo. Porque la palabra de Dios dice, tú dices. No te subraya esto. Tú dices. No lo digo yo, dice el Señor. Tú dices. Tú dices que eres buen hermano. Tú dices que eres fiel. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que eres de... Tú dices. Tienes una falsa percepción de ti mismo. Tú dices. No es el Señor. Es tu corazón vano, orgulloso, hablando. Tú dices. Esta percepción falsa de lo que tú crees que ser yo soy viene de tu corazón. Sabe, el hombre tibio tiene este problema. Por naturaleza es orgulloso. Lo que yo soy, bajo la percepción de sí mismo, de sus propios ojos, es el orgullo que ha crecido en él y se ha arraigado en él y que va en contra de la palabra de Dios y le impide ver su penosa realidad. Él cree que está bien a sus propios ojos. Él cree que es buen cristiano bajo su propio criterio. Es lo que tú dices. Y Dios trata a la religión así: lo que tú dices versus lo que yo digo. Y si es un creyente verdadero, hemos de arrepentirnos, porque lo que pesa en nuestra vida no es lo que tú dices, sino lo que Dios dice. Tú dices que eres un buen padre,
Pero si tú no hablas la palabra de Dios y enseñas a tus hijos, eres un mal padre. Yo digo que lo eres, porque el trabajo del padre es abrir la palabra de Dios y enseñar a su familia los caminos del Señor. Es su trabajo principal. Hermano, tú dices una buena madre, pero si no estás criando hijos para salvación, no cumples tu rol de un espíritu afable, apacible, de ser esposa idónea, no digas que eres una buena madre. Tú dices, pero Dios dice no. ¿Qué es lo que tú dices versus lo que Dios dice? La iglesia tibia tiene este problema. Tiene una falsa percepción de sí misma. Los hermanos tienen un problema. Tienen un concepto de sí mismo que no es bíblico. Yo digo, ve a los jóvenes andando en este mundo vistiéndose como locos. ¿Por qué? Porque yo digo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Cuando establecemos un trabajo, ¿qué dice el Señor? No, yo digo que Dios me va a bendecir, dejando al Señor al final, poniendo el trabajo primero. Tú dices, pero ¿qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Tú dices, pero ¿qué dice el Señor? ¿Quieres ver la tibieza que Dios aborrece? Compara lo que tú dices versus lo que Dios dice. El problema comienza cuando empezamos a vivir en función de lo que pensamos, creemos, sin verificar, ni asegurar, ni buscar primero lo que Dios dice. El problema de esta falsa percepción es causada por el orgullo. Lo que yo digo, lo que yo soy. Los mismos problemas que ven en Corinto. Ahora, hermano mío, en Mateo 16, no tengo el tiempo, pero se va a partir del versículo 16 hasta el verso 24. Dios nos da la ilustración de un hombre que existió, un hombre rico en sí mismo, que se fue triste porque amó más sus riquezas. Él creía que era un buen joven, porque ha guardado de su juventud todos los mandamientos. Pero Cristo dijo, si de veras quieres ser salvo, una cosa te falta, anda, ve y vende todo lo que tienes y toma tu cruz y sígueme. Porque el Dios en su vida no era Cristo, era sí mismo, su riqueza. Él no pudo abandonar su riqueza. Tú dices, pero ¿qué dice el Señor? Permíteme mirar algo más, hermano. Mire la palabra de nuestro Dios. Mire un momento en las Escrituras. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Mire el diagnóstico rápidamente. Note el versículo 17. Dice, ya vamos a estar terminando. Mire el verso 17. Porque tú dices, ¿quieres conocer a uno que es tibio? Tiene una falsa percepción alimentada por su orgullo. Vive en función de lo que tú dices. Ahora nota la palabra de Dios. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. No solo está consumido por sus propias palabras, por su propio orgullo, es tibio, sino también es tibio cuando ir a la iglesia, servir al Señor, se trata de Él. Yo soy. Cuando todo se trata de Él, yo soy. Qué triste es tener un matrimonio cuando todo se trata solo de Él. El verdadero amor no se trata de uno mismo. El verdadero amor se trata del bien del otro. Qué triste cuando hay un hogar donde solo se trata de mí. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. ¿Y qué importa lo que mi esposa quiere? ¿Qué importa lo que es de bien? ¿Qué importa la voluntad de Dios? Lo que yo quiero se va a hacer. Ese es el problema. Esa es la tibieza que Dios aborrece. Cuando tienes una falsa percepción de ti mismo, alimentada por tus propias palabras. Cuando todo se trata de ti, tú eres el centro de todo. ¿Por qué viste así? Porque a mí me gusta. ¿Por qué hace? Porque a mí me gusta. Porque yo quiero, porque así es. ¿Pero qué dice el Señor? No se trata de ti, se trata del Señor. Jóvenes, este cuerpo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Y no es para fornicación, no es para sensualidad. Es templo del Espíritu Santo. Tú dices versus lo que Dios dice. Eres tibio cuando todo se trata de ti. Eres tibio cuando dices yo me he enriquecido. Cuando el Evangelio de Jesucristo solo se convierte en lo material. Oh, yo soy un buen hijo de Dios porque Dios me ha bendecido. ¿No has visto? Antes mi casa no tenía piscina, ahora tengo piscina. Dios me ha bendecido. Hermano, no confíes en eso. Hay un hombre rico que va a tener todo y va a terminar en el infierno. Hay un Lázaro que no va a tener nada y va a terminar en el cielo. Esto es evangelio falso de la prosperidad que entra en el corazón de muchos. Usted, ¿qué y yo de qué queremos vivir? Sustento y abrigo. Dios dice, quédate contento. Y es lo que exactamente Dios promete en Mateo 6, que no va a faltar. Sustento y abrigo. Y en el libro de Santiago, si tienes sustento y abrigo y algo más, eres rico. Y si eres fiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Este año vamos a tener una serie de mensajes de la economía del Señor. Y voy a invitar a muchos bajo la palabra de Dios a vivir de esa economía. Tenemos un precioso ejemplo de un amado hermano generoso con nosotros. Él fue fiel en lo poco y ha sido fiel en lo mucho. Si usted tiene dinero, tiene que pensar, ¿para qué Dios me da dinero? ¿Para qué hago la plata? ¿Para qué?
si es para sus deleites y su pecado, Dios no va a bendecir esa cuestión. Dios no bendice el pecado. No le va dinero para sus borracheras. No le va dinero para que lo desperdicie allá afuera con cualquier tontería. No, es para la gloria y honra de Él. Ahora, me he enriquecido. Y note qué más dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando estamos convencidos que no tenemos ninguna necesidad en el Señor, ningún arrepentimiento, ningún bien de lo alto, tenemos problemas. Hay muchos que quizás están sentados, no, yo estoy bien. Oh, mi familia está bien. No, nosotros somos 3 veces santos. Eso nunca. Cuando es un verdadero creyente, siempre va a golpear el pecho, porque a medida que ve la gracia del Señor, entiende que es un pecador y que necesita el perdón de lo alto. Ahora, nota algo más que dice la palabra del Señor en este versículo. Para terminar, las escrituras terminan diciendo, y no sabes. Ahora, cuando Dios diagnostica el problema, primero dice, mira la falsa percepción que tiene. Lo que Él dice, lo que Él cree ser, lo que Él no necesita más, lo que ha hecho por sí mismo. Yo me he enriquecido, no necesito de Dios, para mí la gloria, para mí la honra. No tengo necesidad de arrepentirme, soy perfecto. Es una mala percepción. Y en la noche vamos a ver la segunda evidencia de un hombre tibio, de una mujer tibia, de una iglesia tibia. No solo una falsa percepción, sino la ignorancia que ellos tienen. Verso 17 dice, y no sabes. No, pero yo sí sé. No, no sabes. La palabra saber aquí es reconocer. Y no reconoces, no sabes que tú eres un ¿qué? Un lindo hermano, amado, desventurado. ¿Qué más? No, soy rico, miserable. No, no tengo necesidad de nada. Pobre, estoy bien. No, ciego y desnudo. Y no sabes. Mi amado hermano, esta noche vamos a continuar desarrollando el mensaje. Venga, vamos a empezar el culto y directamente vamos a ir a donde nos hemos quedado. Pero medite esta mañana, hermano. Dios nos estaba en su gracia hablando una vez y otra vez. Él prometió, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Delante del Señor, examínese uno mismo. Delante del Señor, volvamos a Él. Él tomó estas 3 actitudes. Que Dios en su gracia nos ayude a reconocer lo que Él está haciendo por nosotros, aún a pesar de nuestra condición. Vamos a terminar en oración y luego ya cantaremos para irnos a casa. Padre, te doy gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de abrir y meditar siempre en ella. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros una y otra vez. Padre, por más dura que la reprensión, podemos ver tu gracia y misericordia en los versículos siguientes, porque nos invitas a una comunión nuevamente. Quita la tibieza de nuestro corazón, quita la religiosidad, la vanidad, el orgullo, lo que decimos. Y Padre, solo pon tu palabra, que reconozcamos quiénes somos, Señor. Hay ciertas áreas en nuestra vida que aún somos tibios. Levanta hombres y mujeres fervientes, fieles, temerosos del Señor, amadores de ti, de tu palabra. Quita la tibieza de nuestras vidas. Y tú ya lo prometiste, te vomitaré. Gracias por el diagnóstico que haces, Padre, nos invitas. Gracias por la advertencia y gracias porque señalas el mal. Bendícenos en Cristo, ten misericordia. Amén.